tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa La Vida Sigue, que se transmite desde el mejor canal de televisión por internet, Expert TV. Para mí, Charo Rosas, es un gusto estar con ustedes y bueno, siempre intentando traerles temas de actualidad, temas de interés, temas que nutran su vida, temas que nos puedan llevar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran tema que es tanatología para la vida. Así como hablamos de tener una filosofía de vida, ¿podríamos hablar también de tener una tanatología de vida? Bueno, pues a esta interrogante le vamos a dar respuesta el día de hoy. Y para eso tengo un gran invitado, una persona a la que estimo muchísimo, un gran amigo, Carlos Hernández Hoffman. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, Chara. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias también. Aquí disfrutando nuevamente de la invitación y feliz de estar aquí. Sí, sí, sí. Tanatología para la vida. Todos sabemos que la tanatología surge, bueno, con dos doctoras importantes en el mundo, por un lado de los cuidados paliativos, la doctora Cicely Saunders, y por otro lado la doctora psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ella, en su trabajo con los enfermos terminales, se da cuenta que normalmente se viven ciertas etapas cuando estamos previos a morir o cuando atravesamos un proceso de duelo. Aquí están viendo una imagen de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y bueno, pues este contacto con los enfermos terminales la llevó a pensar qué importante es humanizar a los servicios de salud, que dejen de ver al paciente como un número de cama, o sea, el paciente de la cama 25, sino que lo vean como una persona, que es lo que es, que tiene un nombre, que tiene familia, sentimientos, pensamientos, cogniciones, sensaciones, y desde ahí tratarlo de una manera más humana, buscando siempre calidad de vida y, por supuesto, calidad de muerte. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Carlitos? ¿Podríamos hablar de una tanatología para la vida? Sí, sí, y que es adecuado saber cómo llevar esta tanatología. Alguien podría decir la capacidad de resiliencia, y lo otro es el tiempo te va forjando temperamento y cantidades de formas, ¿no? Pero yo creo que, que sí, la tanatología para toda la vida se necesita porque si bien se establece una forma, un método de cómo ir saliendo de esas pérdidas que se van teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Y que son normales. Y como bien decías... Exactamente. O sea, yo sí estoy muy de acuerdo contigo en este tema de necesitamos normalizar que la muerte existe, normalizar que los cambios y las pérdidas forman parte de todo ser humano, normalizar también las emociones que acompañan al proceso de duelo, porque luego son emociones con las que en lugar de darle la bienvenida y vivirlas, pues nos estamos peleando con ellas, ¿no? Sí, claro, y luego es que ahí es donde la mayoría se traba, ¿no? Dice, bueno, ¿le doy cauce a mis emociones o me quedo callado y me voy con el qué dirán de las personas? Y a veces pudieran sentirse con ganas de expresar el dolor o ganas el que está enfermo y que está perdiendo parte de su salud o va en definitiva a perder la vida como consecuencia. Lo que menos quiere escuchar es que estoy en el cuarto 26 con un nivel de dolor 5 entre del 1 al 10, ¿sí? Y con un método de pastillaje 001, 100, o sea, eso no dice más nada y sin embargo por dentro el paciente está sufriendo o quiere expresar y no sabe cómo, más todos los prejuicios alrededor que se crecen en una sociedad o en su núcleo familiar. Exactamente. Y fíjate, el día de hoy les vamos a recomendar un programa, bueno, es que no sé si sea programa o documental, que lo encuentran en YouTube, que se llama Enfrentar el Duelo. Búsquenlo, lo encuentran en YouTube y bueno, pues habla incluso de por qué tiene que morir un niño. ¿Y un niño también tiene que vivir un proceso de duelo? Pues evidentemente sí, ¿no? Entonces, este es un curso organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga y bueno, tiene como objetivo
introducir a profesionales en el conocimiento de los procesos de duelo para orientar la intervención desde los ámbitos clínico y educativo. Fíjate qué bonito. Educarnos para el duelo, para la muerte, saber, o sea, no nada más sabernos, bueno, sí, sabernos seres finitos, ¿no? Y que en cualquier momento podemos morir y que los cambios están a la orden del día y que sepas cómo vivir un proceso de duelo de manera sana. Totalmente de acuerdo. Creo que la parte de educar es fundamental. Se asume que se sabe que la muerte se sabe manejar dentro de la familia sin importar si es niño, adolescente, adulto o adulto mayor. Entonces, pero de fondo no hay una educación hacia esta. Entonces, es muy importante para cada persona o núcleo familiar que se tenga bien educado a la familia, si pertenecen al hinduismo, por ejemplo. Ellos hablan de la muerte, sí, al Islam también, al cristianismo, catolicismo, al mismo agnóstico. Dice, hay finidad, hay una parte que voy a acabar mi vida aquí. Entonces, hasta ellos mismos tienen que educarse en ese sentido, en la concepción que para cada quien conciba, pero no asumir que ya se sabe, porque entonces es traumático. Porque a lo largo de la vida hay cantidad de cosas, ¿no? Exacto. Fíjate que ahorita, antes de entrar a la grabación de este programa, estaba en una de las clases del instituto, se está dando la clase de cuidados paliativos. Y me llamó mucho la atención algo que decía la doctora Mónica Ocio, me gustó muchísimo. La familia se pelea con la muerte. El moribundo ya se quiere morir, el moribundo ya está listo. Quien se sigue peleando con la muerte es la familia, y entonces toman medidas heroicas, y entonces hágale otro tratamiento. Tendríamos que tener esa educación para saber respetar el momento de muerte del otro. Si el otro ya está listo para irse, déjalo morir. ¿Por qué sigues insistiendo y llegar al encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que es tan terrible. Totalmente. Y pues esa solución que se puede proponer es, hay varias, ¿no? Pero una de ellas es empezar a hablarlo entre el enfermo, entre el cuidador primario, que al final se vuelve su principal confidente, y con la familia alrededor. Este proceso de aceptación, que es largo, puede hacer largo cuando se evade, ¿no? Los temas. Entonces, lo único que se ve es una amargura en la familia, una desgracia como tal, y no es que sea una causa de alegría, pero como no se asume y no se habla, se tiene que llegar y decir con el enfermo, haz de cuenta, oye papito, oye mamita, ¿cómo te sientes hoy? Si no, pues yo me siento mejor porque ya acepté mi condición, ¿no? O bien todavía no, bueno, yo también como familiar, pues no, yo quiero verte bien, pero es difícil cuando no hay cero comunicación. Exactamente. Pero entonces, Carlos, nos encontramos frente a una encrucijada. La mayoría de las familias y de las personas no saben comunicarse. Sí, exacto. Se van con dichos del orden común, ¿sí? Es que si lloras, las lágrimas no te van a sacar de tu enfermedad, ¿no? O no lo vas a levantar al enfermo. Entonces, esa serie de asuntos que se evaden, no les gusta porque les duele, pero duele más el sufrimiento que se crean en la cabeza por no externarlo. La recomendación es háblenlo con su paciente todo el tiempo, con su familiar. Exacto. Háblalo con tu paciente, háblalo con tu doctor, pero más importante aún, Carlos, sé sincero contigo mismo. ¿Qué estás sintiendo? O sea, no finjas que todo está bien, no finjas que tú no le tienes miedo a la muerte. Es absolutamente válido llorar, es absolutamente válido pensar que le tengo miedo a la muerte, y qué bonito, qué bonita comunión que podamos expresarlo con aquellos a los que queremos, ¿no? Porque luego por no preocuparlos, no decimos nada, y entonces pues cada quien ahí en su silencio, ¿no? Sí, esa parte es horrible porque también hay lo que comentas, si le sumamos el tema de educar, imagínense que yo me siento en una condición muy vulnerable y quiero llorar,
pero no quiero que me vean mis hijos. Ese vendría siendo una parte que dices, como, ¿por qué, no? Si tú lloras y la familia se da cuenta que estás llorando por un hecho doloroso, porque es una persona que uno quiere, o el que está suscitando, o uno mismo está sufriendo una pérdida de la vida poco a poco, y uno llora y externa, lo que está uno externando es el amor a la vida que se está yendo. Entonces, ¿es un hecho doloroso? Sí es un hecho doloroso, pero que también educa a la familia para que expresen su dolor y se sientan mejor y se haga un confort. Y de esa manera pudieran ser mucho más agradable cómo llevar la vida, cómo llevar a futuro, ¿no? Cómo ir encaminados al término de la vida. Y bien decías, hay a veces que el enfermo está listo para irse, pero no tiene con quién hablar. ¿Y qué tal si con su cuidador primario, el familiar más cercano, necesita encomendarle ciertas acciones, partes testamentarias, partes muy importantes de perdón, hablarlo? ¿Qué necesita el cuidador primario? Sincerarse también, al igual que el otro. Y de esta manera poder decir, necesito hablar de temas de vida y de muerte. Por eso la tanatología es para toda la vida. Temas de vida y de muerte. A lo largo de la vida forzosamente nos vamos a encontrar con que va a fallecer un buen amigo, un cantante rockero que yo lo idealizaba, una madre, un padre, la pareja, el hermano, la hermana, el hijo, el padrino, la madrina, personas a quien para mí son importantes en la vida, e inclusive yo mismo. Yo mismo pudiera estar perdiendo la vida y sintiendo cada vez más débil, pero si no tengo con quién expresar, pues es muy difícil. Y qué bueno que regresaste, porque ya decía, ¿a dónde se fue el más allá? Y ni siquiera se despidió la desdichada, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Pues te lloraría. Por supuesto que te lloraría. Que así es lo que pasa con las muertes accidentales e inesperadas, que también suceden a lo largo de la vida. Así es, y que nadie, Carlitos, estamos exentos de que nos ocurra. Siempre pensamos que nos vamos a enfrentar a la muerte de nuestros seres queridos tras la agonía, tras una enfermedad, pero te puede pasar de manera súbita. En cualquier momento puede sonar tu teléfono y te dan la gran noticia, y hay que estar abiertos al proceso de duelo. Me parece que la tanatología sí tiene que ser para la vida. La cultura del duelo tiene que ser para toda la vida, para todas las etapas evolutivas, sin dejar fuera ninguna, ¿no? Incluida la infancia y la vejez. Por supuesto, vamos a sacudir un poco este punto, porque es que a veces se vuelve un poco hablar del tema de la vida y la muerte como si fuera los últimos días de octubre, donde festejamos en México la muerte, y dices, pues es un poco más de lo mismo, no, pero cuando si lo sacudimos, decimos, a ver, te va a doler, va a causar extrañeza, va a causar enojo, entonces te quedaste con cosas que decir, con cosas que hacer, ¿sí? Ya no puedo moverme igual. Hace una semana podía tal vez estar caminando y ahorita estoy postrado en la cama, y ya sí va a ser mi condición hasta que muera. Entonces, toda esa parte dolorosa y accidental que no dije, entonces, ¿por dónde es la solución? Pues empezar por un hecho de honestidad que bien manejabas. ¿Y voy igual a sentir enojo? Sí, es muy probable sientes enojo. ¿Y qué hago con el enojo? Pues decirlo, Carlos. ¿Está mal? No. No. ¿Está mal? Fíjate que tan tenemos que normalizar todo este proceso, Carlos, que las personas entiendan que lo que ellos consideran normal es lo anormal. O sea, el aquí no pasó nada, eso es anormal. El sentir que no debo ser vulnerable, que los demás no vean que soy débil, eso es lo anormal. Lo normal es que llores, como dice Carlos, lo normal es que te enojes, que sientas vergüenza, que sientas incluso envidia por aquel que sí tiene vida y a ti se te está yendo, ¿no?
Uy, sí, claro que sí, porque en un momento, mientras no haya aceptación por el que está muriendo, dices, hijo, y ustedes que están vivos, y empiezan ahí, o al contrario, ¿no? El que sale el familiar diciéndole al que está bien enfermo que sí se va a morir, diciéndole, me pongo en tu lugar y tú mejor muérete, me muero yo y tú no, ¿no? Son cosas que dices, espérame, se entiende lo que tú estás expresando, lo mucho que tú quieres, pero el otro, el que está escuchando, que es el enfermo terminal o el que está sufriendo, dice, espérame tantito, me estás diciendo cosas que no ves que tú tienes vida, que no tienes para dónde voltear a ver. Tienes vida, vívela, ¿sí? Es un hecho difícil, gracias por tus lágrimas y tus palabras, pero tú vas a estar con vida. Y aquí viene un punto, es, ¿qué ritual vamos a seguir cada familia? Los rituales son básicos para la muerte, previo y después. Definitivamente sí, porque los rituales lo que favorecen es muchas veces el inicio del proceso de duelo, ¿ve? Y ahorita en tiempos de pandemia se habló mucho de rituales sin el cuerpo. Es que aún sin el cuerpo de manera simbólica, tú puedes tener un ritual, porque o sea, y desde entonces, desde el simbolismo, porque el ser humano es un ser simbólico, echar a andar el proceso de duelo o terminar con el proceso de duelo. Sí, es que es increíble los rituales, cómo te van llevando al ser humano paso a paso para dejarte listo para la muerte física y para los que creen diferentes cosas, a la muerte de la otra manera que la conciban. Pero es un paso, son pasos. Y hoy en día, desafortunadamente, en nuestra sociedad de ciudad, es donde más se presenta, pues nada más dices, el ritual es, ve, contratan unos parte funeraria, ese lo consideran ya como ritual, ¿no? Y cuando es un gasto. Entonces, no es así, hay que vivirlo, hay que hablarlo. En cuidados paliativos, pues te dicen, pues junta a los que más técnicamente, científicamente, pero también a tu familia, habla con ellos. Es parte de, no se lo salten. No se salten el ritual, es lo que yo podría decirles. No se salten los rituales porque sanan o preparan, porque también es de sanación. Posterior a la muerte viene un proceso ritual de sanación. Exactamente. Lo que busca el proceso de duelo es restablecer el equilibrio emocional. Y muchos dolientes, Carlitos, dicen, es que yo quiero que mi vida vuelva a ser como era antes. Es que eso no va a suceder. Tu vida ya no va a ser como era antes. Necesito que lo aceptes, necesito que toques este principio de realidad. Sí, totalmente. De hecho, pues es un dicho muy viejo, nada es igual, ¿no? O sea, nada se repite de la misma forma. Y bueno, y para toda la vida, pues cuántas pérdidas. Si aprendemos a leer la pérdida de la vida, que es la parte más importante, donde iniciaste con Kubler-Ross, también vamos a poder entender la otra parte de las pérdidas de cosas, ¿sí? O las pérdidas de los animalitos. Hoy en día, ¿no? La gente, más que antes, se encariña o abiertamente abren su cariño sobre los perritos o gatitos, ¿no? Y cuando se les muere su compañero de vida, que podría ser un perrito después de estar viudo, y 15 años el perrito con ese, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque por el perrito guisaba, me levantaba temprano, lo sacaba a pasear. Entonces, ¿cómo vivo esto? Debo de aprenderlo desde muy joven, no ocultar a los niños, porque la muerte y el término de las cosas son inminentes. Así es. El cambio, la pérdida y la muerte es lo único seguro que tenemos en esta vida. Y entonces, bueno, la invitación que les hacemos, Carlos y yo, en el programa del día de hoy es, ve pensando, ¿cuál es tu tanatología de vida? ¿Quieres a la tanatología en tu vida? Esa me parece que sería la pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Hay un testamento de vida, ¿no? Por ahí hay unas guías para hacer tu testamento. No, no es legal, que ese ya se tiene. No, del que hablamos, justamente de hablar de la muerte con otros, la tanatología. Hablemos de vida y muerte, de tener y no tener. Exacto. Y a lo mejor muchas personas rehúyen hablar del tema porque les da miedo. Yo les voy a decir que en la medida en que te vas atreviendo a hablar del tema, el miedo va disminuyendo solito.
Sí, fíjate que hay en la película de Los Piratas del Caribe, no sé qué versión, hay uno donde hay uno que sale con unos tentáculos y el seguido les decía, ¿temes morir? Y los otros se temblaban, ¿no? Y la pregunta aquí es un día, ¿tienes miedo de morir? Exacto. Y entonces, Y si tienes, y si tu respuesta es sí, sí tengo miedo de morir, analiza, reflexiona sobre cómo estás viviendo ahora. exacto, le acaba de dar en el justo, porque cuando uno habla del miedo, pues, quiere uno generalizar todo el dolor o todo en una palabra, y no, no es así, sí hay que abrirlo y empezar a hablarse para uno. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo bien tu vida? Uh-huh. Los miedos nacen por ser juzgado tal vez de cosas indebidas que hice, o como falta de un perdón, o falta de una acción que no me atrevo a llevarla a cabo. Y no, entonces no me quiero ir. Y me da miedo irme dejando algo aquí. Exacto. Entonces, hay que intentar irnos a dormir habiendo dejado ningún pendiente, ¿no? Qué Sí, complicado, pero habría que hacerlo. sí, habría que hacerlo, pero yo creo que como es para toda la vida esta tanatología, es uso y costumbre, entonces hay que empezar a pequeñas pérdidas diarias que se tienen o más grandes, empezar a practicarlo, porque así es la única manera en que me puedo empezar a educar. Y yo consideraría no dejarme irme por los dichos generales que se escuchan en la sociedad, ¿no? En verdad agarrar, centrarme y centrarme con la familia, empezar a hablar de la muerte no solamente el día 1 o 2 de noviembre o el día de Halloween, no, de algo común y corriente, y que también hay, porque dicen que uno se prepara para la muerte, no, con lo que me acabas de comentar, el miedo, es porque, ¿qué estás haciendo hoy que te da miedo, no? Pero también Exactamente. la otra pregunta es, ¿qué estás haciendo bien que te quita el miedo? Exacto. Sí. Exactamente. A lo mejor es el amor a la vida, ¿no? Ajá, porque sabes que la viviste amplia, espléndida, entonces la vida es buena, sí es buenísima. ¿Y qué puedes hacer? Pues te queda menos La vida es tiempo. buena, es buenísima, pero a lo mejor también la muerte. Lo que pasa es que no lo sabemos y nos la vendieron como tragedia, ¿no? Claro, exactamente, y por eso tiene que ver mucho las creencias y apegarse a las creencias que se tengan, porque entonces esa parte se queda en el limbo y solamente en estricta teoría la muerte pudiera ser trágica para aquellos que no creen en absolutamente nada de nada, nada de nada. Como las hormiguitas se mueren y pelas, ¿no? Entonces, ellos pudiera ser tal vez la parte legal, dice. La ley dice que cuando se extingue la vida ya no palpita el corazón, hasta ahí llegó. Ok, entonces que se esfuercen a hacer una vida muy bonita, pero aquí es que tienen ciertas condiciones de espiritualidad o religiones, cualquiera que sea, que lo usen y que hablen abiertamente y que no la critiquen. Porque si la Exacto. ya no tiene sentido. Exactamente. Exactamente. Me parece que hemos tenido un programa muy rico el día de hoy, Carlos. ¿Con qué frase te gustaría despedirte? Me encantaría decirles que la vida tiene rituales para postergar, para el posterior a la muerte hay más vida. Es lo que yo decía. Porque si hay vida. Perfectísimo. Y bueno, yo no me puedo ir sin invitarlos a que nos sigan en redes sociales como Instituto Latinoamericano de Tanatología. En esta lámina están apareciendo el número de teléfono, cómo nos encuentran en las diferentes redes sociales. Y llámenos, estamos por abrir una nueva generación este sábado 28 de mayo de diplomado en tanatología y psico-oncología. Este se va a llevar a cabo de manera híbrida, o sea, este es para Querétaro y sus alrededores. La parte presencial se llevará a cabo en una agencia funeraria que es Airapí Memorial Park, en Juriquilla. Y bueno, pues algunos otros módulos, algunas otras clases se llevarán a cabo por plataforma, que en este caso sería la plataforma de Zoom. Excelente, qué buena noticia, César. Felicidades, muchas felicidades. De esa manera van a tener más personas tanatología para toda la vida. Felicidades a ustedes por
excelente programa y instituto latinoamericano que hace las cosas maravillosas, cambian la vida. Dense la oportunidad de asistir a un diplomado y retomen las cosas más importantes. Es lo que yo podría decirles. Creo que Charo no está, pero podemos seguir con los datos curiosos, ¿sí? Dice, hay un proceso curioso, durante la cremación, en el hinduismo, el ataúd arde primero junto con el cuerpo, que evapora todo el agua restante. Lo primero es arder, es el pelo y la piel, seguido lo de los músculos que se contraen para después ser carbonizados. Los tejidos blandos se convierten en polvo mientras que los huesos se carbonizan. Esto es una parte de los crematorios. Sigue, Charo. Así es, muy interesante esto del crematorio, ¿no? Sí, muy descriptivo. Muy descriptivo, por si tenían ustedes alguna duda, ya Carlito les platicó cómo está este proceso de cremación. ¿Ustedes sabían que existía el síndrome de Cotard? Fíjate, yo no sabía que existía este síndrome. Este se relaciona con la hipocondria y el afectado piensa que está muerto. En algunos casos siente como incluso sus órganos empiezan a descomponerse o piensa que simplemente no existe más. Hay personas que piensan que se han convertido en un alma en pena y bueno, pues sacarlos de esta depresión, de esta patología, es una tarea difícil. Síndrome de Cotard. Fíjense ustedes, todos los días aprendemos algo. Qué tremenda ese síndrome, oye. Sí, así es. Y bueno, pues ahora sí, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Les mandamos un abrazo gigante. Gracias, Carlos Hernández Hoffman, por aceptar la invitación al programa. Un gustote enorme, una alegría de estar aquí contigo y con todo tu equipo de producción buenísimo. Y pues ojalá tenga la oportunidad de recibir otra invitación para platicar. Por supuesto que sí. Y muchísimas gracias a Alberto Olvera, que desde la Ciudad de México hace posible la realización de este programa. Tengan una linda tarde. Bye bye.